úlcera, toda úlcera requiere un requisito indispensable, que para que se produzca tiene que ser epitelio. La úlcera, por definición, es la solución de continuidad de la mucosa que sobrepasa la muscularis mucosa y llega hasta la submucosa. Y probablemente puede llegar hasta un peritoneo, o sea, pongamos el ejemplo de tubo digestivo, pero que para que una úlcera se desarrolle, primero, por definición, tiene que ser epitelio. O sea, imagínense quiénes tienen epitelio, muchos órganos. Siguiente imagen. La úlcera, pues evidentemente, vuelvo a repetir, es la pérdida de la continuidad del epitelio y pues la superficie, como bien digo, epitelios, pueden ser úlceras gástricas, hay epitelio, úlceras de la piel, hay epitelio, úlceras del esófago, también hay epitelio. Ahora, ¿qué desencadena este tipo de úlceras? Uno, el desequilibrio de la gente que lo provoca en el organismo, la irrigación local y en algunos casos, por ejemplo, en el estómago, la variabilidad, pues los factores protectores de la mucosa gástrica, digamos el pH, la irrigación o ya un estómago que sea atrófico. Ya ustedes manejan el tema de atrofia. Y si es un estómago con una mucosa atrófica, lógicamente, fácilmente puede existir una úlcera. Siguiente imagen. Ahí ustedes tienen esta porción histológica de esófago. Lo que vemos al lado derecho de la imagen es la esencia de lo que sería un epitelio escamoso es poliestratificado, que de repente hay una irrupción en donde se pierde la continuidad y ustedes ven el desprendimiento, esfacelación de una erosión, o sea, se desprende la continuidad del epitelio. Acá lo que tenemos es una úlcera. Y pues haciendo una aproximación histológica veremos que hay hemorragia, inflamación, o sea, componentes de neutrófilos que evidentemente están alterando como un mecanismo inicial. Siguiente imagen. Esto sería la histología. A diferencia, aquí tenemos una pieza de estómago, casi diríamos en la porción antropilórica. Habitualmente aquí entra dentro del contexto de úlcera péptica. Úlcera péptica son pues los trastornos que dije anteriormente que afectan a la mucosa gástrica y lo que hacen de que, aparte de que la segunda porción del duodeno es la más frecuente para que suceda una úlcera péptica, aquí ustedes ven es una lesión bien delimitada, casi diríamos como de aspecto del sacabocado, en donde hay esfacelación, pérdida de la continuidad y hay hemorragia, hay congestión. Y si ustedes notan, muchas veces las úlceras tienen una capa en superficie de fibrina, una capa de fibrina que de una u otra manera intenta repararse. Siguiente imagen. Ahora, las úlceras activas o realmente agudas, lo que van a tener son restos necróticos y fibrina, inflamación aguda, tejido de granulación y fibrosis. Esos son los elementos histológicos que habitualmente vamos a ver en este trastorno y que quiero que cuando ya estemos en patología gástrica, que es el tema que a mí se me asigna, vamos a hablar detenidamente cuáles son los factores que desarrollan para que se dé y también los elementos y cuáles son los lugares más frecuentes en el estómago, el por qué las úlceras también en un momento determinado son predominantemente más existentes en la curvatura menor que en la curvatura mayor. O sea, curiosamente el estómago tiene, pues yo pienso que tiene que ver mucho con la gravedad, el efecto de que de la curvatura menor es un lugar de privilegio para muchas lesiones. Como vuelvo a repetir, oren a Dios, ayunen, pídanle a Dios para que pasen a patología 1 y pues podamos volvernos a oír en patología 2. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo la efervescencia de la úlcera péptica.
aguda. Vemos evidentemente todos los elementos que se han descrito: necrosis, hemorragia, pérdida de la continuidad, y en donde vamos a ver el contexto de, aparte, en la porción inferior, vemos mucha fibrina y mucho tejido de granulación, que es importante. Siguiente imagen. Hemos dicho que ya en la clase anterior, que una de las cosas que nos, o sea, la úlcera péptica, damos por terminado lo que sería el patrón morfológico de la inflamación. O sea, vuelvo a repetir, con la úlcera damos por terminado el cuarto patrón morfológico de la inflamación, y ya ustedes lo podrán reconocer en su momento determinado. Ahora volvamos al apartado que lo dijimos en la clase anterior, en relación cuando la inflamación crónica se comienza a instalar ya en lugares cuando ya la cronicidad es evidente, que serían los ganglios y los vasos linfáticos que se dan en la inflamación. Habitualmente son de la segunda línea del organismo de defensa. O sea, cuando localmente no hay, la anterior, por favor, esa, no, la siguiente. La siguiente, la número 7. Ok. Cuando una inflamación crónica no realmente comienza, se vuelve, diríamos, persistente, comienza la segunda línea del organismo, que es el aparecimiento de los ganglios linfáticos y tejido linfoide a través del aumento del flujo sanguíneo. Hay linfadenitis o aumento de la población de ganglios linfáticos. Los vasos linfáticos actúan de una manera y empiezan a drenar el líquido de todos estos componentes inflamatorios y restos de necrosis a ese lugar. O sea, ya el componente inflamatorio, cuando realmente es crónico y está activo, pues evidentemente se ven estas situaciones. Siguiente imagen. El paciente está en un periodo en donde pues hay una alarma, hay fiebre, o sea, pero esto se lo digo de una manera para que me entiendan desde el momento inicial. El paciente está con fiebre, que es una reacción pues, de fase aguda, en donde los componentes hacen de que haya factores endocrinos, metabólicos, aumento de la proteína C reactiva, presencia del amiloide, que es una proteína diríamos en algunos casos como de desgaste, glucocorticoides presentes, o sea, el cortisol anda dando vueltas, se activa. Acuérdense, el cortisol trata de la manera de comenzar a reparar, y el complemento, la vía del complemento se activa en frente a cuando hay presencia de estrés. Y al mismo tiempo, disminución de la secreción de la vasopresina, reducción del volumen del líquido corporal. O sea, en el momento que comienza la activación de un proceso inflamatorio, el organismo es sabio, pretende en lo posible ahorrar de todo, y en el caso la vasopresina pretende disminuirse en su secreción para que todo quede en reserva y así con ello mantener una temperatura. O sea, no solamente es en sí lo perjudicial, sino que también hay mecanismos de retroalimentación negativa. O sea, existe esto y eventualmente existe una respuesta en función de lo primero. Siguiente imagen. Tenemos también otros efectos que ya hemos hablado desde el principio, nada más los decimos por repetición de lo anterior. Los efectos van a ser cuando tenemos un proceso agudo que después se va a hacer crónico. Vamos a tener pues una reducción del flujo sanguíneo. Cuando ya evidentemente ya se ha pasado la fase aguda, va a haber aumento del pulso, reducción de la tensión arterial, pérdida del apetito, del hambre, aumento de la tensión arterial, y en ese caso, pues en cierto modo hay cierto grado de mejoría en cuanto a la eficacia de los leucocitos. Y acuérdense mucho de que la inflamación tiene mucho que ver cuando estamos asociando a la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son reproducidos por los leucocitos que se actúan y que están en relación a lo bacteriano piógeno, purulento.
aparte, acuérdense, hay una cosa que es bien importante, que a veces el incremento de los leucocitos en sangre puede llegar en un momento determinado a desviarse a la izquierda y llegar a pensar que estamos por el incremento en pensar que puede ser un proceso de leucemoide. El virus del Epstein-Barr en la mononucleosis infecciosa tiene esa tendencia. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dejarse asustar en este tipo de situaciones que pues lleva a pensar que estamos ante una leucemia. Siguiente imagen. Doctor, mire, disculpe, pero es que no sé, algún compañero ha dejado de encendido sin querer el micrófono y se oyen unas grandes explosiones de fondo y un gato que está haciendo ruido, entonces casi no se le entiende a usted, doctor. Permítame, voy a resolver, permítame, voy a ver. Bueno, he tratado en lo posible para que no se oiga eso. ¿Mi audio se alcanza a oír donde ustedes? Sí, doctor, ahorita sí se le escucha mejor ya. Ay, disculpen el inconveniente. Es que en mi casa tengo un par de gatillos y a veces a esta hora como que ponen un poquito complicados. Miren, la idea es de que ante todo lo anterior comienzan a existir una serie de alteraciones que van en función de la curación y reparación. A todo esto, la regeneración, pues al principio acuérdense que hablamos de las células lábiles, estables, permanentes, en donde realmente lo que se pretende es la reparación de un tejido conectivo, curación de heridas y también yo creo que en el hospital oyen habitualmente lo que se llama reparación de primera intención o de segunda intención. Siguiente imagen. En cuanto a la reparación, que es un mecanismo pues anhelado por cualquier proceso que ha terminado lo agudo, se implican los mecanismos que tienen que ver con el crecimiento celular, la interacción de células y tejidos, la colagenización. La colágena es importante porque es la que representa y la que en sí va a determinar la resistencia de las heridas. Para que una herida no se termine abriendo y haya una dehiscencia, que yo creo que ya conocerán el término de dehiscencia, es donde ahí existe, si no tienen una colágena en perfectas condiciones, si hay un desnutrido, pues lógicamente la colágena va a ser de mala calidad. Factores que modifican la calidad de la respuesta inflamatoria, aquellos factores sistémicos de alguna enfermedad, ser diabético, o sea, por ejemplo mío, en mi caso, los procesos de cicatrización en pacientes con factores sistémicos disminuyen, o cuando hay, por ejemplo, factores locales, un ejemplo sería una insuficiencia vascular en un determinado órgano que impide que se reproduzca lo anterior dicho. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. En cuanto a la reparación, que es otra, pues evidentemente un componente esencial, lo que se pretende es sustituir las células lesionadas o muertas que han sido pues la ocasión de todo lo anterior por células sanas. Ahora incluyen dos fenómenos, o sea, en el momento de que han muerto células y en lo posible se intenta reparar y sanar, hay dos aspectos, la regeneración que tiene que ver con la sustitución de células lesionadas por células parenquimatosas del mismo tipo. O sea, cuando hablamos de células mesenquimatosas, hablamos de células que provienen de tejido fibroconectivo, fibroblastos, colágena, como componente esencial. Y la cicatrización o fibrosis o fibroplasia es en sí la sustitución o el mecanismo que se da primero en la regeneración, células se regeneran y de ahí constituye posteriormente el mecanismo de
que se sustituye. Siguiente imagen. Esta imagen que tenemos acá es en base a lo que estuvimos hablando al principio, lo que son las células lábiles, las células estables, las permanentes. Las células lábiles son aquellas que constantemente se están multiplicando, como por ejemplo las células epiteliales de la piel, de las mucosas, la piel constantemente cada 28 días, así como el ciclo menstrual, en donde realmente en cada menstruación hay una replicación de células endometriales, epiteliales, o en el caso de las células hematopoyéticas, en el reciclaje de los elementos sanguíneos, y las células estables, que son aquellas que conservan una capacidad de proliferación, pero que se activan dependiendo de la situación que así corresponda. Esto podría ser en el caso en células túbulos renales, en células hepáticas, y aquí aplica cuando, por ejemplo, hay resección o pérdida de un lóbulo hepático, ahí se activan este tipo de células estables y debido al componente que se ha desarrollado, o sea, son células y tienen que ver con un mecanismo de hiperplasia fisiológica compensadora. Y las células permanentes, que son aquellas que tienen que ver con aquellas células con las cuales se nace y así se muere. En el caso, sistema nervioso central y músculo esquelético estirado. O sea, esto es importante porque así como dependiendo del lugar y la situación en donde se desarrolle el previo daño, así va a ser el desarrollo. Y si el daño es en sistema nervioso, si el daño es en hígado, si el daño es en riñón, así va a echar mano de estas características en función de la reparación y cicatrización. Siguiente imagen, por favor. Vamos a ver así un poco rápido esto que tienen allá. Aquí es la imagen típica de lo que sería el ciclo celular y la capacidad regenerativa de las células en la manera de cómo hay los diferentes estadios en donde va a haber disminución de la activación celular o la permanencia, o cuando realmente son células permanentes. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Ante todo esto, para que se desarrolle, tenemos lo que es el concepto de tejido de granulación. O sea, la representación indiscutible de todo ese proceso que se va a desarrollar cuando ya las células están tratando de volver a actualizarse o mejorarse, tenemos lo que es el tejido de granulación, que sería el estadio final de todo lo que está aconteciendo. El tejido de granulación o granulatorio es un tejido neoformado o con neoformación con capacidad reabsortiva y reparativa. O sea, reabsortiva quiere decir que durante el tiempo que se esté pues desarrollando, en ese momento se están desarrollando mecanismos de selección. Por ejemplo, células que no terminan de favorecer el tejido de granulación, hay una reabsorción, se desechan y sí, prosigue el proceso hasta realmente reparar. Siguiente imagen. Eso que ustedes tienen allí se llama tejido granulatorio o llamado también granuloma piógeno. El típico elemento reparativo de un proceso crónico, ya diríamos en una etapa final, este tejido de granulación, granuloma piógeno, es el elemento importante cuando hay reparación. Hay formación de neoformación de células vasculares y también hay un componente inflamatorio de tipo crónico. Esa es la imagen, cómo se vería. Ahora, un granuloma piógeno se puede ver en cualquier lugar dependiendo de donde se ha desarrollado la inflamación. Y macroscópicamente, pues se parece independiente en el lugar que se desarrolle. Siguiente imagen. Los componentes de un tejido de granulación o un granuloma piógeno son macrófagos, capilares que se están formando, fibroblastos, colágena tipo 3 y tipo 1, que son las que más importan. O sea, pregunta de examen, ¿cuál es la colágena las tipos de colágena que habitualmente se desarrollan y se reproducen en esto? Es la tipo 3 y tipo 1. Y también otros como activación de mecanismos de selección, como el factor de necrosis tumoral. Siguiente imagen.
De aquí en adelante vamos a ver muchas imágenes. Esto que estemos viendo acá es un tejido de granulación en donde vemos la gran cantidad de espacios vasculares, vemos macrófagos, vemos hematíes. Aquí la intención de este tejido es pues neoformarse y al final formar un tejido compacto que permita la cicatrización y regeneración de la célula donde está dañada inicialmente. Siguiente imagen. En cuanto al periodo o las etapas que se desarrollan para este tipo de tejido de granulación, tenemos lo que es la degradación de la membrana basal capilar, la quimiotaxis y migración de células endoteliales. Volvemos a hablar con los mismos términos que se han dado anteriormente, por un orden decreciente de elementos celulares y la migración, el traslado de células esas mismas. Y al mismo tiempo proliferación de células endoteliales que tiene que ver con mecanismos de aumento de células. La diferenciación también de células endoteliales tratando de formar espacios lúmenes. O sea, si ustedes se dieron cuenta en la imagen anterior, se ven muchos espacios vasculares que progresivamente van madurando o se van inhibiendo, o se inhiben, dependiendo la selección, que célula buena o mal y se desecha. Y aumento de la permeabilidad a cavidad. O sea, quiere decir que cuando se está desarrollando este mecanismo, hay un incremento de la irrigación local para que se desarrolle en perfectas condiciones. Siguiente imagen. Vemos nada más, pues, el movimiento de los elementos anteriores que hemos comentado. Vemos cómo se van, si ustedes ven en la imagen de células fusiformes alargadas, son las células endoteliales que se van acumulando y formando de una manera que van a formar un empaque, un elemento muy compacto para que esto permita la reconstrucción del tejido. Siguiente imagen, por favor. Esto que ustedes ven acá son capilares. Pregunta de examen, chicos. Óigase bien, pregunta de examen. Esto que ustedes tienen acá es una angiogénesis. Angiogénesis. Aquí lo que tenemos es una microscopía electrónica. Son fotografías de microscopía electrónica. Estos son angioblastos. Angioblastos son las células encargadas que permiten para que esto se desarrolle. ¿De acuerdo? Esto es imagen de células en periodo de inmadurez que progresivamente se van a utilizar para provocar la cicatrización. Los angioblastos. Pregunta de examen en la angiogénesis. Siguiente imagen. Nada más aquí es la imagen para que ustedes tengan que el tejido de granulación se forma, pues, dependiendo en la manera, si hablamos de primera intención o de segunda intención, normalmente, pues, vamos a tener un crecimiento expansivo en función de superficie, diríamos, lateralmente. Cuando es de primera intención es cuando los bordes se van acercando, o sea, los bordes de una herida se van acercando y se unen. En cambio, en segunda intención es cuando, por ejemplo, es un crecimiento celular irregular y a veces se darán cuenta que a veces una cicatrización de segunda intención tiene una morfología muy diferente. Siguiente imagen. Aquí lo importante es, esto es una imagen de una neoformación de capilares, o sea, casi es lo que estamos hablando. Hay una reproducción excesiva de capilares con el objetivo de formar un granuloma piógeno. Siguiente imagen. Esos son fibroblastos también. Esas células, aquí se ve mucho mejor, miren, esas células alargadas son fibroblastos. Siguiente imagen. Esto ya es la colágena que se está entremezclando con los fibroblastos y los hematíes tratan en lo posible de comenzar a formar, o sea, aparte de los fibroblastos, hay hematíes y hay angioblastos que están iniciando a formar lo que sería en su futuro el granuloma piógeno. Siguiente imagen. Volvemos a ver los elementos del tejido de granulación, hematíes, angioblastos, fibroblastos,
etcétera. Y también, si ustedes se dan cuenta, también hay elementos inflamatorios de tipo crónico. Podemos tener células plasmáticas, monocitos, etcétera. Siguiente imagen. Volvemos a ver, pero, si se dan cuenta, la imagen que viene va cambiando su imagen. Aquí vemos un tejido que es lo mismo, solo que es mucho más organizado, más ordenado. Si se dan cuenta al principio, una de las cosas características del inicio de este tejido de granulación o granuloma piógeno es que hay mucho edema, hinchazón, y progresivamente hay una reabsorción, que es la que hemos dicho, y se va perdiendo esto y el tejido se va organizando. Siguiente imagen. Los elementos que ahí vamos a ver, ya hemos dicho, podemos tener hematías, monocitos, células plasmáticas, histocitos, etcétera. Una infinidad de elementos que habitualmente, aparte de que es un tejido de granulación, que es un granuloma piógeno, en cierto modo siempre vamos a tener un componente inflamatorio que va a haber. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Esto nada más es un diagrama, es para que ustedes vean el elemento progresivo, cómo avanza, cómo la inflamación de izquierda a derecha. Ustedes ven la inflamación como es un elemento de tiempo corto. Eso es bien importante. La inflamación, cuando es aguda, es un tiempo corto. La inflamación crónica es un tiempo, puede ser largo. Aquí ustedes se darán cuenta de que la inflamación en una parte intermedia ya comienza a formarse el tejido de granulación, y esto al final lo que nos interesa es tener una fuerza de tensión que sea suficiente para poder tener un tejido de granulación en perfectas condiciones. Ese es el objetivo de la evolución de un tejido de granulación, que permita tener una resistencia, una fuerza evidentemente poderosa para evitar que exista una dehiscencia. Siguiente imagen. La curación de heridas, en base a lo que hemos estado hablando, en donde tiene que ver un componente inflamatorio, tenemos lo que es la regeneración o la cicatrización. Echando mano de lo que es la restauración, las células, qué tipo de células, si hay tejido de granulación, si hay fibrosis y si hay cicatriz. Si ustedes ven acá, en la regeneración tenemos un mecanismo de restauración completa. Las células son especializadas. El tejido de granulación, el tejido de granulación en muchos casos se da mucho más cuando ya es la cicatrización. Fibrosis mínima y la cicatriz es ausente en estos casos. Ahora, la diferencia cuando hay una cicatrización, que tiene que ver cuando hay un ejemplo sería el típico de una apendicectomía, un procedimiento quirúrgico en donde se interesa que la sutura pues vuelva a su estado original. Va a haber una restauración, va a ser incompleta dependiendo los factores que se hayan dado en la inflamación. Las células, siempre tejido conectivo. El tejido de granulación en este caso ya está presente. Hay fibrosis y hay cicatrización, que es lo que en sí esperamos. Siguiente imagen. Ustedes ven acá tanto la imagen de la derecha como la izquierda, para que se desarrolle este tejido de granulación. Lo que se intenta es que haya la formación, si ustedes se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha, cuando tenemos una herida o una cicatrización de segunda intención, en la imagen de la derecha, el crecimiento celular es de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. En cambio, en la imagen de la izquierda, el crecimiento es paralelo, o sea, en ambos bordes. Este es un ejemplo típico. En la imagen de la derecha es cuando es de segunda intención, y la imagen de la izquierda cuando es de primera intención. Y aquí, evidentemente, hay una neoformación de los elementos, y a expensas también del uso de una hiperplasia de células. Siguiente imagen. Ahí ustedes están viendo, o sea, a la imagen de la izquierda de primera intención y la imagen de la derecha de segunda intención. El crecimiento totalmente en la segunda intención es más desorganizado, porque ya tiene que ver cuando hay procesos inflamatorios sobreagregados.
Siguiente imagen. La cicatrización por primera intención, aquí es cuando realmente es un proceso, cuando hay mínima pérdida de tejido, ahí no hay infección. Es cuando, por ejemplo, esto se da cuando ustedes estén llevando cirugía y les hablen de las heridas quirúrgicas limpias. O sea, cuando hay un proceso quirúrgico de herida, de un proceso limpio en donde no ha habido contaminación, va a haber mínima pérdida de tejido, sin infección bacteriana importante. Las superficies que se afrontan de tanto lateralmente, va a haber un coágulo lo que va a predominar. Y eso va a realmente ocluir la incisión. La fase de inflamación en estos casos habitualmente está precedida porque ha existido un componente inflamatorio de tipo de neutrófilos y monocitos. Y aquí va a haber una reabsorción, va a haber una regeneración epidérmica. Al tercer día de este evento vamos a tener fibroblastos, brotes de formación de capilares y la migración de bordes, o sea, se van a comenzar a unir los bordes. Al segundo o tercer día se comprueba la presencia de reticulina, que son fibras especializadas que van a darle la fortaleza a la cicatrización, y ya la cuarta semana vamos a tener elementos celulares y vasculares, o sea, el componente vascular va a comenzar progresivamente a disminuir. ¿Cuál es la diferencia de otro tipo de que la primera intención son aquellas heridas quirúrgicas limpias? Pero cuando ya tenemos, o sea, una de segunda intención, es cuando hay un componente inflamatorio. Siguiente imagen, por favor. La de segunda intención, aquí cambia todo. Aquí ya tenemos un factor, pues, de algo que se ha hecho más complejo en el componente inflamatorio. Vamos a tener bordes de heridas separadas con lechos y bordes rojos. Hay una herida muy enrojecida, mucho edema de tipo inflamatorio, y el piso, o sea, lo que sería la profundidad de la herida, vamos a tener un exudado líquido amarillento rosado en muchos porque hay componente de fibrógeno, y realmente la herida va a estar con muchos coágulos. Hay fases similares a curación por primera intención, pero la curación debe progresar desde la base hacia arriba. O sea, es lo que ustedes van a ver, que va a haber un crecimiento irregular y el tejido de granulación va a ser abundante debido a una superficie roja, granular y frágil. O sea, eso es lo, si se dan cuenta, aquí hay el crecimiento celular, como es ya de base, tenemos un componente inflamatorio o una herida contaminada, por eso se llama segunda intención. El tejido de granulación o los componentes, diríamos, son en cierto modo no tanto de mala calidad, pero que evidentemente es diferente. Y es cuando se dan los mayores efectos de retracción. Pongamos, si en este caso, hay pérdida de tejido previo, pues evidentemente hay retracción de la herida. O sea, la diferencia entre la primera y segunda intención es que en la primera intención tenemos un proceso evidentemente no contaminante. En cambio, en el segunda intención sí lo tenemos. Siguiente imagen. Eso que ustedes tienen allí es una curación de segunda intención. Probablemente es casi similar la imagen. Esta es una úlcera de miembros inferiores por insuficiencia venosa. Entonces, son aquellas úlceras que constantemente se están curando diariamente, que pues ya hay un componente inflamatorio previo y se ve de esa manera. Siguiente imagen. Ahora, en cuanto a los mecanismos de curación de este tipo de lesiones, pues hay una regeneración de las células parenquimatosas o de sostén, migración y proliferación de células de esta misma índole, síntesis de la matriz extracelular, componente proteico, remodelación de estos mismos tejidos y componentes que en sí componen de manera, o sea, no solamente vamos a tener fibras musculares, sino que fibroblastos, fibrina, elementos que también se van a acumular para provocar la curación. Siguiente imagen. También factores de crecimiento, hemos hablado anteriormente, los fibroblastos que juegan un papel importante, la angiogénesis, los angioblastos, que sería una pregunta de examen para que lo tengan,
y la regeneración de células epiteliales. Aquí actúan los que serían las células lábiles, que tiene que ver mucho en estos casos, o sea, que son aquellas células que están se están permanentemente proliferando, que es importante por este tipo de lesiones. Va a haber también interacción de células entre células y la matriz celular, y síntesis de la matriz extracelular y la colagenización. Ya aquí la colágena va a comenzar a fluir, intentando dar la función de resistencia de tensión. Siguiente imagen. En cuanto a factores de crecimiento, pues evidentemente son muchos, chicos. Esta imagen la vamos a ver rápida. Es la presencia de elementos polipeptídicos que hacen de que las células se estimulen, se proliferen. Hay una función netamente endocrina, o sea, hay una hiperplasia. Pueden ser factores de crecimiento autócrinos, paracrinos y endócrinos. Y al mismo tiempo, su función en un momento determinado va a ser por competencia, o sea, va a haber una competencia entre células que al final se va a elegir automáticamente la mejor, y eso va a progresar, y al final pues va a haber la posibilidad de diferenciar y desarrollar un moldeamiento tisular en perfectas condiciones. Pero eso a expensas de factores de crecimiento específicamente de tipo endocrino. Siguiente imagen. Nada más es ver, en estos casos, estos factores de crecimiento tienen mucho que ver con receptores de membrana que van a hacer de que exista, pues en sí, es como un mecanismo aquí no es de fagocitar, sino que es un receptor que permite que haya adherencia a estas células a través de hendiduras para proliferar este tipo de estructuras. Siguiente imagen. Factores de crecimiento que también van a estipular. Acuérdense de que dijimos que las células lábiles tienen que ver, o sea, células epiteliales, tienen que ver con el tema del ADN, que es importante. Y aquí lo que vamos a tener es que los factores de competencia que van a decidir entre qué células se va a desarrollar, es importante pues el ciclo celular en cuanto a hay una competencia entre células que se encuentran cuando es el ciclo celular en la fase G0 o G1 para iniciar en ese momento la proporción adecuada de ADN. O sea, va a haber un mecanismo impulsor para que eso se desarrolle. Siguiente imagen. De ahí, pues, tenemos una serie de factores de crecimiento múltiples. Esto, pues, nada más lo tenemos para que ustedes lo lean. Son diferentes tipos de crecimiento que van a estar localizados en la piel, en las plaquetas, en los fibroblastos, a nivel, en ejemplo, también crecimiento de la insulina, que también tiene mucho que ver en los hepatos, en el hígado, en el tejido conectivo en general, y pues son receptores y factores de crecimiento que son importantes. Siguiente imagen. Esto no se lo voy a preguntar, sino que nada más para que lo reconozcan y vean cuáles son. Siguiente imagen. También estos factores pues tienen que ver con acciones mitógenas, o sea, el incremento de los fibroblastos. Aquí actúa de que hay una división permanente, hay formación de vasos, la angiogénesis, los angioblastos que hemos estado hablando, gran afinidad por la heparina, en factores de ligantes de heparina, o sea, en el sentido de que hay por la gran cantidad de espacios neoformados, se entremezcla lo que en sí son peptídicos básicos producidos por los macrófagos activados, que se están desarrollando evidentemente en el proceso crónico, y también de origen neural, que es otro factor que también, acuérdense que en la porción normal del desarrollo de la cicatrización hay estructuras nerviosas que también hay que tomar en consideración. Siguiente imagen. También factores de crecimiento que tienen que ver con, pues, que muchos de ellos hay factores inhibidores selectivos que a veces son producidos por algunos órganos, que en sí es como una señal de reconocimiento que permite en lo posible, que en lo que permite en sí mejorar
Por ejemplo, quimiotaxis de fibroblastos, lo previo, o sea, hay una selección local hace de que existe una fibrogénesis de gradientes de presión en el caso de la formación de fibroblastos. Y también el colágeno, la fibroconectina, y también hay una inhibición de la degradación de la colágena, pero en el caso cuando existe ya, por ejemplo, el límite de abundancia, lo necesario y lo mínimo para reparar. Y también existe un mecanismo de desactivar macrófagos. O sea, los macrófagos también no solamente fagocitar, sino que dan una señal para desactivar hasta aquí llegamos y hasta aquí reparamos. Siguiente imagen. Tenemos también la interleucina, que es otro factor de crecimiento, que también es el factor de necrosis tumoral, que tiene una serie de funciones de activar la proliferación, el aumento de mitosis, acción quimiotáctica con fibroblastos, estimulan la síntesis, o sea, también de la colágena, actúan también los fibroblastos en este proceso, y la fibrogénesis, aparte de también la angiogénesis, tratando de modelar o reorganizar el tejido conectivo en función de lo que se está reparando. O sea que también hay otros factores que tienen que ver, no solamente esto, sino que también factores que van a estar presentes dentro de la insulina, de la heparina, de alfa interferón, prostaglandina, etcétera, que van a servir como elementos típicos para mejorar el proceso de crecimiento. Siguiente imagen. La importancia no solamente es de que el macrófago va a actuar en la inflamación crónica, sino que también en la reparación va a reabsorber los exudados y restos celulares. O sea, el macrófago en lo posible va a tratar de desechar o sacar de su vista todos los exudados posibles y restos celulares. Los va a fagocitar. Va a estimular la secreción de factores de crecimiento, porque ya los cuales ustedes los hemos estado viendo, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, factores de receptores de la coagulación, también secretar factores inhibidores de crecimiento, o sea, va a haber una activación de un receptor para regular el crecimiento celular, o sea, el macrófago va a dar una señal y va a decir, hasta aquí llegó, ya no se produce más tejido, hasta aquí llegamos. También van a secretar enzimas que participan en la degradación y organización tisular. O sea, que el macrófago lo que intenta hacer es un equilibrio, no dar más de lo establecido. Siguiente imagen. De ahí, pues, también la importancia de las interacciones celulares, o sea, los elementos intracelulares y extracelulares, que nos van a permitir la inhibición por contacto o la interacción de células de la matriz extracelular. Es nada más mantener un equilibrio entre lo que se está formando y lo que se está desechando, nada más. Siguiente imagen. Ahí nada más son imágenes de elementos que son importantes. Esto nada más es un ejemplo de que todo este tipo de células o de procesos que se están llevando a cabo necesitan un receptor. El receptor es importante porque permite dar una señal para que se activen los procesos de crecimiento. Y en función de esto, pues aquí tenemos la laminina. La laminina es un receptor que permite que se active la colágena tipo 4 y que hace de que pues sí, pues se desarrolle en perfectas condiciones. Siguiente imagen. De ahí volvemos a hablar de los elementos anteriores, otro tipo de receptores que son también con la matriz extracelular, como glicoproteínas de transmembrana o elementos de fibrina o productos de la degradación de esta. O sea, aquí es una cantidad de factores de crecimiento que son importantes reconocer, nada más para que ustedes lo lean. Siguiente imagen. Ya aquí hablamos ya de elementos casi diríamos mucho más específicos en cuanto a los componentes extracelulares. La colágena, las fibras elásticas, la elastina, microfibría elástica. Aquí elementos que van a estar actuando para que se forme este tejido de cicatrización, de curación.
la laminina, los glicosaminoglicanos, que van a ser como el ácido hialurónico, la heparina sulfato, condroitin sulfato, por ejemplo, cuando son procesos de tipo articular, las articulaciones, dermatosulfato, y que son elementos que vamos a tener, por ejemplo, cuando hay receptores evidentes en lugares de cicatrización y reparación de articulaciones y huesos, y la fibroconectina también importante. Siguiente imagen. Bueno, aquí tenemos, pues, diríamos, el protagonista de la cicatrización, la colágena. Es una molécula de colágena o tropocolágena de un tamaño, pues, de 300 por 1 nanómetros, y una estipulación de, pues, diríamos, de Dalton, de 285.000 Dalton. Es una medida, pues, a nivel que se da en microscopía electrónica. ¿Cuál es la función? Óiganse bien. Óigase la pregunta de examen. ¿Cuál es la función primordial del colágeno? La función es la responsable de brindar la tensión y resistencia de la herida. O sea, que cuando tengamos una dehiscencia o trastornos de reparación en una herida de segunda intención, es porque el problema está en la colágena. O sea, hay que alimentarse bien al paciente y ver la manera de cómo solucionar el problema. De acuerdo a la composición bioquímica de las cadenas de esta, hay 14 tipos de colágenas, 1 hasta el 14. En el caso, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3 tiene que ver con colágenas intersticiales o fibrilares. Y la colágena 4, 5 y 6 son no fibrilares o amorfas. Esto tiene que ver en función de qué tipo de reparación se está desarrollando. Acuérdense de que hay receptores que mandan la señal para que se active la determinada colágena. Siguiente imagen. Aquí tenemos fibras y fibrillas de colágeno. Son segmentos tubulares en grupo que representan, pues esto es lo que tenemos aquí, sería una imagen de una microscopía electrónica de transmisión, en donde vemos evidentemente cómo sería el corte así de perfil y transversal de estas estructuras, que son las típicas. Ustedes ven la organización, el grupo, cómo se está dando y qué es la que le da la tensión. Si esto no es bueno, pues evidentemente vamos a tener problemas de tensión. Siguiente imagen. Ahí vemos evidentemente las fibras colágenas, como ustedes ven, son trabeculares, se entremezclan. Aquí en la izquierda es tal como son, y la derecha es cuando se está actuando, cuando se está desarrollando un proceso de cicatrización. Aquí lo que falta es que se organicen para que se vean en estado normal. Siguiente imagen. Nada más los diferentes tipos de colágena en cuanto a su morfología, sus características y cómo se distribuyen. Nada más. Siguiente imagen. El sistema del colágeno, de la manera como se desarrolla, cómo se sintetiza, que se debe a una transcripción del ADN, cómo se sintetiza a través de las cadenas alfa en los ribosomas. Este nada más es el mecanismo lógico que se va a desarrollar y que en muchos de los casos está presente en el retículo endoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi, en algunas vacuolas que hacen de que se transporte a nivel celular y que tienen funciones en diferente índole. Aquí nada más es para que ustedes lo lean. De esto no les voy a preguntar. Esto es nada más para que ustedes conozcan las características que conlleva la colágena. Siguiente imagen. Son imágenes de la manera de cómo está la imagen anterior es la descripción de cómo se desarrolla la síntesis del colágeno. Aquí nada más estaríamos viendo, por ejemplo, es casi como por orden en la imagen de la izquierda lo que vemos es en sí el declive de estructura, de filamentos de estructuras de colágeno que se desarrollan, que se van formando y que se van organizando de manera coordinada. Esta nada más es una imagen para que ustedes vean cómo se organiza y se forma la colágena en este tipo de situaciones. Siguiente imagen, por favor. De ahí la degradación de la colágena cuando en sí,
se está transformando para desarrollar la función. Es cuando, por ejemplo, las fibras colágenas son resistentes a la digestión. Es la calidad de colágena que va a ir al final a ser utilizada en una perfecta cicatrización. También van a actuar células como los fibroblastos, los macrófagos, los polimorfos nucleares, neutrófilos, células sinoviales, en el caso de la localización que corresponda, células epiteliales. Al final lo que van a producir es una colágena. O sea, en la manera como se va a degradar, cómo se va a formar, cómo se va el mecanismo del principio al final, y también van a actuar otros elementos como la procolagenasa, que sería el antecesor de la colágena al momento que se desarrolle. Y pues va a tener una corta simple hélice con dos fragmentos desiguales, en la manera de cómo está estructurada, y que hacer ver que la colágena tipo I4, la 4 y la 5, son resistentes a la colagenasa y son degradadas por proteasas neutras. Son elementos característicos que son determinados a través de la microscopía electrónica. Siguiente imagen. Esta imagen que ustedes están viendo es una cicatriz pulmonar. Ahí lo que ustedes están viendo es el proceso final de una cicatrización, y eso que ustedes ven allí entre los tabiques alveolares se han perdido y ha sido sustituido por una fibrosis. Eso que ustedes están viendo ahí es una proliferación en sábana de un tejido de cicatrización, pero que en donde se ha perdido la morfología del pulmón y se ha sustituido por una superficie fibrosa. O sea, aquí hay problemas de expansión pulmonar. Siguiente imagen. La herida quirúrgica, en función a lo que hemos hablado, la resistencia de la tensión, pues evidentemente después de haberse sido suturada, el 40% comparada con piel indemne, o sea, que normalmente después de que se ha suturado y la resistencia en la cual va a participar esta herida, el 70% es semejable. O sea, si normalmente tenemos un 100% de tensión que nos permite estirarnos y no romper la piel, pues en este caso, cuando se está desarrollando este proceso de cicatrización, lo que se está presentando es el 70% de ese 100. Ya ustedes será, por ejemplo, en el momento de la sutura, en los bordes que se están afrontando, esa resistencia equivale al 70%. Habitualmente tenemos el 100% cuando la piel está intacta. En el caso de haber sido suturada, pues existe un 70%, o sea, hay un 30% que puede ser, pues, evidentemente dañino y, pues, aparecer una dehiscencia. A la semana, pues, retirados los puntos, solamente tenemos un 10%, pero que puede ser un 10% de probablemente daño que puede provocar la separación de los puntos. Y luego progresivamente se va subiendo hasta cuando evidentemente llegamos a un 80%, que va a ser la resistencia que permanece durante el resto de la vida. O sea, vuelvo a repetir, si a una persona se le afrontan los bordes de una herida, lo que se va a tener en ese momento va a ser un 70% de la resistencia en ese sitio. Aunque tengamos evidentemente lo normal el 100%. Y que progresivamente pasa el tiempo, se va a ir adquiriendo y ganando pues la fuerza suficiente para llegar con el 100% definitivo para toda la vida. Es la típica herida quirúrgica que tenemos de recuerdo, que a veces desaparece y a veces no, o al final termina formándose lo que llamaríamos un queiloide. Siguiente imagen. Los factores que influyen para que una cicatrización se condicione en perfectas, o sea, de lo mejor, factores locales como qué tipo de lesión tenemos, el tamaño de la lesión, la localización del lugar, la irrigación, que tiene mucho en función en los factores anteriores, si hay infección, si hay inmovilización, o sea, si el miembro lo tenemos inmovilizado, no se mueve y no se estimula
desde el punto de vista nervioso y irrigación, pues tiene que haber un factor que condicione para que una herida no se cicatrice. O también si tenemos antecedentes de radiación o luz ultravioleta. Siguiente imagen. Factores, eso, lo anterior serían factores evidentemente casi locales. Ahora, si fuesen sistémicos, tiene que ver con factores de circulación. Un ejemplo, una insuficiencia vascular, unas úlceras de miembros inferiores, alguien que tenga varices, es un factor que probablemente haya un impedimento para que se cicatricen bien. O una infección sistémica, una sepsis, o un estado metabólico, un diabético, o alteraciones hormonales, o sea, incremento de alguna hormona en específico, por ejemplo, el alto grado de hiperestrogenismo. En el ejemplo de alguien que tenga un endometrio que constantemente se está proliferando y constantemente hay hemorragias uterinas anormales, y eso hace de que no haya un endometrio que quede quieto, y eso probablemente no provoque el cese de una hemorragia. ¿Por qué? Porque no hay un factor adecuado de cicatrización en ese caso del endometrio. Siguiente imagen. Las complicaciones de una reparación, si por ejemplo tenemos la primera intención y si la segunda intención realmente falla, las complicaciones de una reparación pueden ser cicatrización deficiente, dehiscencia de sutura, o sea, la dehiscencia puede ser que pues se rompan los puntos de sutura y se abra la herida. O hernias incisionales, una persona que tenga separación por, pues, ejemplo de que haya una laparotomía y que haya problemas de acercamiento de bordes y que esto proporcione una herniación, una hernia umbilical o algo parecido, puede ser un factor también que tenga que ver con esa fuerza tensil que es débil. O las ulceraciones, que es lo común, ¿vale? O cicatrizaciones hipertróficas, como por ejemplo el queloide. Pero eso depende mucho del exceso. O sea, el queloide es realmente una entidad patológica que se desarrolla porque hay en sí una manera muy diferente a cómo reacciona el individuo a la activación de la colágena. Hay mucha colágena. O porque haya una retracción cicatricial excesiva, o sea, que al final el crecimiento sea excesivo y distorsione pues el aspecto normal del lugar a donde se está desarrollando la cicatriz. Siguiente imagen. Ahí tenemos lo que sería, esa es la resección de un queloide. Eso es una cicatriz térmica hipertrófica, o sea, hipertrófica por los elementos que la constituyen, también sería hiperplásica, o sea, es un queloide bastante voluminoso, en donde ahí lo que predomina es porque hay un crecimiento excesivo de la colágena. Siguiente imagen. Vemos la imagen de perfil, pues es prominente. Ahí lo que estamos viendo es pues, que el responsable de todo esto es la colágena. Siguiente imagen. Volvemos a ver, eso que ustedes ven es la histología de un queloide. Y si ustedes ven las imágenes así fusiformes o como lagunas, ese color rosado esponjoso, eso es colágeno. Ahí está todo. La colágena ha crecido en gran magnitud, lo cual ha condicionado el aparecimiento de la imagen que anteriormente hemos visto. O sea, es importante que conozcan todo esto para que en sí apliquen el desarrollo de una cicatrización de primera o segunda intención, y acuérdense que esto va precedido por factores iniciales. El objetivo final de la inflamación crónica es que esto se cure, ya sea por primera o segunda intención, y el macrófago no abandona, sino que llega hasta el final. Y al final, pues, el macrófago activado es el que en sí uno de los elementos responsables que se activan para que todas esas estructuras broten y desarrollen lo que estamos viendo. Nada más, chicos. Ahí pido disculpas por las bullas que se han estado oyendo. Muchas disculpas por la situación. ¿Alguna pregunta, duda?
Estoy a su servicio. Soraya. Señorita Soraya. Dígame. Hola, aquí estoy. ¿Alguna duda, pregunta, curiosidad, queja, demanda? No, nada más agradecerle por la clase y por las clases que también nos ha impartido. Nada más hoy este día sí ha habido un poquito de bullita. Hay disculpas del caso, por favor. No se preocupe, sí se escuchaba claramente, se escuchaba la explicación. Bueno, yo lo digo por la bulla que tengo aquí, es que lo que sucede es que abajo, cerca de yo vivo, hay una chatarrera. Ay, Dios mío, ya se imaginará. Entonces, por eso es la bullita. Comentarles que las clases que les he impartido de trastornos hemodinámicos y esto de inflamación ya está subida en el campus para que puedan bajarlo. Y hay un material extra de resumen que también la compañera representante lo tiene para que se lo pueda proporcionar. Nada más. El documento ya se los subí al grupo a ellos. Ya tienen acceso. Nada más, bueno, volvemos a oír y quizás a oír hasta patología 2. Ahí me toca dar patología gástrica. No sé si tendré otro tema, pero va. Y aquí nada más, ya me veo con mis alumnos en los laboratorios. Hago un llamado para los compañeros de los laboratorios 4 y 5. Recuérdense que el sábado a las 4 de la tarde tenemos reunión. ¿De acuerdo? Si alguien de los compañeros está presente, para que preste atención al aviso. Nada más, chicos. Ha sido un gusto. Está bien, doctor. Sí, doctor. Ok, doctor. Bueno, Gracias, doctor. no se preocupen que la reunión no va a ser eterna. El que tenga que ir a algún cumpleaños, a una piñata o algo, los voy a despachar rápido. No se preocupen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.